Muy bien, ya nos estamos grabando día lunes 17 de agosto de 2020 y siendo las 10 horas con 21 minutos, damos inicio a la clase número 11 de Ciencias Naturales con los estudiantes de séptimo de base. Vamos a empezar haciéndoles recordatorio de que al ver el icono ya sabemos que tenemos que pasar portafolio sí o sí. Y como les dije en la clase anterior, el día de hoy ya empezamos un nuevo parcial 3, que se titula Ecosistemas del Ecuador. Vamos a ver los 5 temas que tenemos aquí en pantalla. Y obviamente, por ser la primera clase de parcial 3, vamos a ver el tema número 1, que se titula Ecosistemas y sus características. Como todo tema nuevo, pues tenemos obviamente la pregunta inicial, ¿qué es un ecosistema? Para ello le voy a solicitar a alguien que tiene aquí la mano alzada, Villalba, que nos ayude con la lectura. Ok, profesor. ¿Qué es un ecosistema? Se denomina ecosistema al conjunto de organismos vivos, biocenosis, que se relacionan entre sí en función del medio físico en el que se desarrolla biotopo. Las características de cada ecosistema condicionan el tipo de vida que se desarrolla en cada entorno. Así es. Muchas gracias, Alejandra. Bien, como vemos aquí, el ecosistema es el conjunto de organismos vivos que tienen relación dentro de un medio físico. Estos organismos vivos, dentro de la biología se la conoce como biocenosis, y el medio donde se desarrolla, el medio físico, el hábitat, como le quieren decir, se considera como biotopo. Debemos tener claros esos dos términos porque en muchos textos viene, por ejemplo, no les dice que son los seres vivos, directamente le dice que son la biocenosis y el biotopo. Y entonces, ¿qué son esos términos? Pues biocenosis son los organismos vivos y el biotopo es el medio físico. ¿Sí? Tenemos que estar claros en eso. Como vemos aquí, la característica de un ecosistema hace posible la presencia de vida de uno u otro tipo dentro de él. Obviamente las especies presentes están adaptadas a ese ecosistema, por lo tanto, si fuesen a otro ecosistema diferente, lo más probable es que mueran debido a que las condiciones no son las favorables o no son las que se encuentran, para las que se encuentran adaptados estos organismos. Vamos a ver ahora, ¿de qué está compuesto un ecosistema? ¿Qué compone el ecosistema? Vamos a ver. Valencia. ¿De qué está compuesto un ecosistema? Si entendemos al ecosistema como el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno, podemos definir varios tipos de seres vivos que los componen. Según la cadena trófica, tenemos a 3 tipos de organismos: productores, consumidores y descomponedores. Gracias, Matías. Bien, como tenemos aquí en pantalla, un ecosistema se compone, obviamente, ya vimos, de la biocenosis y el biotopo, seres vivos y su entorno. Entonces, estos seres vivos obviamente no son todos iguales, son de diversos tipos. Y muchos de ellos también son tan diferentes entre sí como los unicelulares y los pluricelulares. Eso ya veremos un poquito más adelante. Lo importante es que cada uno de ellos cumple con su función específica dentro de la conservación de ese ecosistema. Por lo cual, si se ve alterada su función o se ve alterada su presencia, o en el peor de los casos, se extingue, este ecosistema pues obviamente se desequilibra y puede llegar a desaparecer. ¿Ya ha pasado? Sí, ya ha pasado. Las extinciones masivas que ha habido a lo largo de la historia, de la historia del planeta en general, ¿no? Ahora aquí lo importante es que en los últimos años la mano del hombre pues ha sido muy irresponsable en el caso de la alteración de los ecosistemas, ya no solamente por causas naturales, porque la extinción es un proceso natural, obviamente, cuando se da por parte de la naturaleza, pero cuando se da por parte del hombre, eso ya deja de ser natural y por lo tanto eso pone en desequilibrio
la existencia de este ecosistema. Cuando es por causas naturales, pues la misma naturaleza se encarga de que otro ecosistema diferente o otras especies diferentes prosperen o las condiciones se den para que otras especies puedan desarrollarse aún más. Pero cuando es por mano del hombre, pues esa pérdida muchas veces es irreversible. No se puede deshacer el daño. Pero bueno, eso es otro tema. Atendiendo a los componentes del ecosistema, tenemos que la cadena trófica establece, en el caso de los organismos vivos, ¿no?, tres tipos de organismos: los productores, los consumidores y los descomponedores. Vamos a ver cada uno de ellos en este momento. Tenemos aquí a los productores. ¿Qué son los productores? Joaquín. Los productores son organismos autótrofos. Producen su alimento partiendo de materia orgánica y son los más abundantes. Son esenciales en la cadena alimenticia. Las plantas ocupan este lugar, además de algunos organismos capaces de realizar fotosíntesis o quimiosíntesis. Gracias, Adriana. Bien, los productores, como lo dice aquí, son organismos autótrofos. Son organismos que obviamente producen su alimento partiendo de algunas materias orgánicas o algunos compuestos, y son los más abundantes. Son muy esenciales en la cadena alimenticia debido a que son el primer, digamos, el primer eslabón de esta cadena y permite que los otros organismos tengan acceso a fuentes de alimento y a su vez sean fuentes de alimento estos organismos para otros organismos. Por lo tanto, si desaparecen los productores, se desaparece la fuente de alimento de otros tipos de animales, a su vez estos mueren y obviamente esto desencadena un proceso de desaparición. Por ende, son muy importantes dentro de la cadena. Todos son importantes. Tenemos aquí que los productores son las plantas, en principal, mayor número de cantidad de especies. Sin embargo, también hay otros organismos que se consideran productores, especialmente, como dice aquí, organismos capaces de realizar fotosíntesis y quimiosíntesis. Recordemos que las plantas no son los únicos organismos capaces de realizar la fotosíntesis. Hay bacterias que también realizan la fotosíntesis. Y hay otras bacterias que realizan quimiosíntesis. Es decir, no utilizan la luz solar ni el dióxido de carbono, sino que utilizan algo llamado, bueno, varios procesos de degradación u oxidación de algunos elementos para conseguir los nutrientes que necesitan para subsistir. Eso se llama quimiosíntesis. Vamos a ver ahora a los organismos consumidores. Larry Morán. Son organismos heterótrofos, debido a que obtienen su alimento de materia orgánica de otros organismos. Se pueden clasificar en grupos: consumidores primarios, herbívoros; consumidores secundarios, carnívoros, depredadores, parásitos, carroñeros; consumidor terciarios, superdepredadores. Gracias, Larry. Bien, tenemos aquí entonces que los consumidores se clasifican en grupos: primarios, secundarios y terciarios. Muchos dicen que son solamente primarios y secundarios, pero bueno, son temas a discutir según la conveniencia de la persona que haga la investigación. Lo importante aquí es diferenciar que son organismos heterótrofos. Estos organismos ya no producen sus nutrientes por sí mismos, sino que consumen los que son producidos por otros organismos o consumen directamente otros organismos. Y a su vez pueden ser alimentos para otras especies. Atendiendo a esas clasificaciones, podemos distinguir tres grupos: los consumidores primarios, los secundarios y los terciarios. Los primarios obviamente son los herbívoros, son los que se alimentan directamente de los organismos productores, es decir, de las plantas o de bacterias. Bueno, eso es muy raro, más que nada de las plantas. Estos consumidores primarios, a su vez, son presa o son alimento de los consumidores secundarios, es decir, los carnívoros.
Podemos aquí incluir a los depredadores, que son carnívoros, a los parásitos, que también se consideran dentro de este tipo de consumidores secundarios. Obviamente estos causan daño al huésped, pero aún así, estos parásitos igual tienen su rol importante dentro del ecosistema, como controladores de población. Y los carroñeros, que básicamente son los que se encargan de aprovechar todo lo que no se aprovecha por estos otros dos tipos de consumidores. Consumen restos obviamente de presas que son dejadas y contribuyen también a, digamos, a la limpieza del ecosistema al eliminar restos de cadáveres y de desechos que luego son aprovechados también por el suelo al degradarse esta sustancia. Por último tenemos los superpredadores, que son consumidores terciarios. De hecho, si vemos aquí en la imagen, considera a los superpredadores encima de los terciarios. Son básicamente depredadores de otros depredadores, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí respecto a los consumidores. Nos falta ver a lo que son los descomponedores. Los descomponedores también se los llama detritívoros, como vemos aquí en pantalla. Y vamos a solicitarle a Dylan Nazareno que nos ayude con el resto de la lectura. La profe. Los descomponedores, también llamados detritívoros, se encargan de descomponer la materia orgánica, siendo una parte importante de los ecosistemas porque facilitan la descomposición y el reciclado de nutrientes. Muchas especies de bacterias, hongos y protozoistas son incapaces de digerir material orgánico, pero pueden absorber sustancias a nivel molecular y son quizás los descomponedores más importantes. Muchas gracias, Dylan. Bien. Tenemos aquí que los descomponedores, como su nombre lo indica, descomponen la materia orgánica. ¿Y para qué? Pues para que sea aprovechada por organismos que viven en el suelo. ¿Como cuáles? Como las plantas. Las plantas utilizan estos elementos orgánicos para fabricar su propio alimento y el ciclo se repite. Por eso se llama reciclado de nutrientes. Aquí en los descomponedores podemos tener tanto animales como organismos igual que como las bacterias, hongos, inclusive protistas, que su papel no es como tal ingerir restos orgánicos, sino más bien descomponerlos en sustancias más sencillas que les sirven a ellos de alimento y también les sirven al suelo donde están para enriquecer, para que sea rico en nutrientes y puedan servir a que las plantas puedan obtener lo que necesitan para elaborar sus propios alimentos. Por eso se dice que tal vez son los más importantes, porque las plantas, a pesar de ser productores, igual necesitan ciertos elementos orgánicos que justamente estos dos componentes se encargan de proveer al suelo mediante los procesos que conllevan la descomposición de la materia orgánica. Y bien, entonces ahora que hemos conocido los tipos de organismos presentes en un ecosistema, ahora sí vamos a conocer los tipos de ecosistemas. Los tipos de ecosistemas, pues bueno, hay tres tipos principales, que son los acuáticos, los terrestres y los mixtos. Tenemos ahí una breve infografía con los tipos de ecosistemas que pueden haber, son ejemplos. Y nosotros vamos a verlos en esta momento. Como vemos aquí, los ecosistemas acuáticos se distinguen en dos tipos principales, ¿no? Los marinos y los de agua dulce. Los marinos o de mar, obviamente son de agua salada. Son una variedad inmensa de organismos presentes aquí. Van desde algas, peces, invertebrados, crustáceos. Bueno, los crustáceos son invertebrados. Me refiero a toda la diversidad de los invertebrados presentes en el mar, que es mucha más que la que están presentes en agua dulce. Y algo a destacar obviamente es que un organismo que está adaptado a un ecosistema marino, si lo pones en agua dulce, obviamente va a morir. A eso me refería que los organismos adaptados a ese ambiente no pueden pasarse a otro porque lo más probable
es que mueran al no estar adaptados a ese medio. Se necesitarían millones de años de adaptación para que un organismo pueda hacer eso. Los de agua dulce, pues obviamente son masas de agua como ríos, como lagos, lagunas, etc. La diversidad en estos, pues, comparada con los ecosistemas marinos, es mucho menor, pero aún así son fuentes importantes de biodiversidad presente en los ecosistemas. Tenemos ahora los ecosistemas terrestres. Aquí podemos distinguir varios tipos, vamos a nombrar solamente 4. Los bosques, los matorrales, la tundra y los desiertos. Tal vez son los más conocidos porque obviamente son terrestres y por ende su estudio es mucho más accesible debido obviamente a las condiciones. Los bosques ya conocemos, no son grupos de plantas que se encuentran en un suelo fértil. El bosque obviamente también no solamente es de plantas, sino que alberga muchas especies de animales. Y aquí es donde se puede observar mayormente las relaciones tróficas o de la cadena alimenticia que nosotros vimos anteriormente. En el caso de los desiertos, que nos podría parecer algo sin vida, de hecho, sí hay mucha vida presente en los desiertos. Obviamente adaptada a esas condiciones. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un animal de un bosque, lo llevamos a un desierto, ¿qué va a pasar? Va a morir. Tarde o temprano va a morir. Porque no está adaptado a estas condiciones. Los animales presentes aquí en el desierto están adaptados a esas condiciones tan difíciles en las que el agua escasea muchas veces, en las que la temperatura es muy elevada, el clima es muy seco. Por ende, las especies que están adaptadas ahí ya han pasado por un proceso de evolución y adaptación para poder subsistir en este tipo de ecosistemas. ¿Qué podemos encontrar en los desiertos? Pues en el caso de los vegetales hay ciertas plantas, como los cactus. En el caso de los animales, muchos animales como los artrópodos, escorpiones, arañas, y también hay mamíferos por ahí cerca, o que pueden pasar adaptados a este medio, como por ejemplo los camellos. Continuamos ahora con los ecosistemas mixtos, donde aquí distinguimos varios tipos de ecosistemas mixtos también. Vamos a nombrar solamente 4, que son las costas o las playas que nosotros conocemos, los humedales, los manglares y los esteros. Todos estos ecosistemas, o al menos la costa, el manglar y el estero, están presentes en nuestra provincia. ¿Sí? El estero salado, por ejemplo, el manglar también, y la costa obviamente son las playas. Están presentes en nuestra provincia y por lo general están presentes en toda la costa ecuatoriana y en todas las costas alrededor del mundo. Recordemos que costa es la unión de tierra con el mar, una playa, básicamente. Bien, entonces esto ha sido todo lo que es referente a los ecosistemas y su clasificación de forma general. Luego de esto tenemos el taller, que es la actividad número 18, que consta de 6 preguntas, cuyas respuestas se encuentran dentro de la clase, así que vamos a poner la pizarra para comenzar a resolver. ¿Qué es un ecosistema? Se denomina al conjunto de organismos vivos, biocenoides, que se relacionan entre sí en función del medio físico en el que desarrollan. Biotipo. Biotopo. ¿Verdad? Biotopo. Biotopo. Sí. Perdón. Ya. Muy bien. Tenemos ahí entonces que el ecosistema es el conjunto de organismos vivos relacionado en un medio físico. En otras palabras, la biocenosis y el biotopo. Vamos con el número 2. Del Morán. Según una cadena trófica, tenemos a 3 tipos de organismos: productores, consumidores y descomponedores. ¿Correcto? 3 tipos de organismos presentes en los ecosistemas. Villalba. Ok, profesor. ¿Qué son los productores? Son organismos
autótrofos. Producen su alimento partiendo de materia orgánica y son los más abundantes. En la cadena alimenticia. Sí, correcto. Estamos ahí. Con la número 3, vamos a la número 4. Chaquinga. ¿Qué son los consumidores? Son organismos heterótrofos Heterótropo. debido a que obtienen su alimento de materia orgánica de otros organismos. Así es. Obtienen su alimento de materia orgánica de otros organismos, ¿no? Vamos a la 5, Dylan. Ya, profe, ¿de qué se encargan los descomponedores? Se encargan de descomponer la materia orgánica, siendo una parte importante de los ecosistemas, porque facilitan la descomposición y el reciclado de nutrientes. Muy bien. Entonces nosotros ponemos ahí la respuesta, ahí nomás. Y nos faltaría la número 6. Doménica. Ya. Se distinguen tres grandes tipos: ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres y ecosistemas mixtos. Muy bien. Así es. Ya hemos terminado entonces el taller de esta clase. Recordemos que todas las preguntas que vemos aquí han sido extraídas, bueno, las respuestas han sido extraídas del contenido de la clase de hoy, como vemos aquí en pantalla. Con esto termina la clase número 11 y el taller número 18. Recuerden que llevamos 11 clases con la de hoy y 18 talleres con el de hoy. Y también recuerden que hoy inicia el parcial 3, por lo tanto deben tener ya la división antes de pasar a clase, tener hecha la división. De mi parte esto ha sido todo por hoy y nos veremos ya en una próxima ocasión con un tema nuevo de ciencias naturales.